Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva semana de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a la semana en la que el capitalismo esté muriendo porque un barco se quedó varado en el canal de Suez. El Ricky está llorando de la emoción. Marx lo predijo, aunque hay muchos memes que dijeron que no lo predijo, pero sí lo predijo Marx Stradamus. Al parecer, sí, Marx Stradamus. Bienvenidos a... Hoy vamos a hacer una intro breve porque tenemos una entrevista muy entretenida con un cineasta al final de este episodio. Así que después de que hablemos huevadas, como siempre, podrán escuchar esta entrevista. Y sí, hablemos de cómo ese bote está destruyendo el capitalismo porque mucha gente capaz solo ve los memes y no lo entienden. Así que por favor, mis hermanos expertos políticos de este podcast pueden explicarme por qué ese bote está arruinando el capitalismo. De manera impresionante, es el bote más atascado que hemos visto toda la historia moderna, creo. Se están reuniendo, creo que literal ya va a entrar el ejército de Estados Unidos a traerle un poco de democracia y libertad a ese bote. Es tan seria la situación. Loco, es como ver un atascón gigante en una vía. Y uno pensaría que algo así no iba a causar tantos estragos, pero bueno, verán, pongámonos en contexto. En 2018 pensábamos que un virus no podía causar tanto estrago a la economía. Pensábamos que los niños rata no podían causar estragos a la economía. Y llegamos al punto en el que un bote que maniobró de manera incorrecta le está costando creo que como 7.000 millones de dólares diarios. ¿Por qué es tan importante el canal de Suez? Explícalo, Ricky. Tienes 5 minutos. Pregúntale a todos los piratas sudafricanos que ahorita se están haciendo el dinero de la vida, weón. Los manes ahorita sí creo que se están dando feria con todos los botes que tienen que irse a dar la vuelta. O sea, la mejor ruta de intercambio entre Asia y Europa, pongámoslo así. Así que si es que no tienes de eso, lo que tienes que hacer es irte a dar la vuelta por Sudáfrica, que obviamente te toma, no sé exactamente cuánto más se demore, ¿no? Pero obviamente es mucho más, porque si no puedes cortar directo por Egipto y cruzarte prácticamente a través del Mediterráneo y de ahí la India. Pero obviamente ahorita cambios están yendo todos para a dar la vuelta a África. Y la verdad, creo que tal vez todos podríamos regresar a tiempos más simples, cuando no existía el canal de Suez, cuando no existía el canal de Panamá, cuando un pescado no había decidido salir del agua y de la nada ahora tenemos que todos levantarnos a ser explotados día a día. Bueno, no todos, pero entienden a lo que me refiero. Esa es la reflexión filosófica de la semana. Muchas Por gracias por el favor, aporte. no se depriman, por favor, no se depriman con ese mensaje. Y ahora vamos No para... sé, quiero Dale. dejar una reflexión final y es ¿cuánto más va a aguantar el capitalismo? O sea, ¿qué otra cosa va a suceder? Es Capitalismo es Hugh Hefner. Es El Diosito el capitalismo que es Hugh está Hefner. diciendo como que, Si no saben no quién es sé, Hugh pero, Hefner, googleenlo. no, pero en serio, es como que, brother, una oleada de viento causó una maniobra brusca de un barco gigante y acaba de bloquear uno de los canales más importantes, causando un estrago global. No sé, no sé, ¿qué puede ser lo siguiente? Una abeja le pica a un man en Wall Street y ya, No un sé, Spider-Man tal vez. hagan sus predicciones. ¿Cuál va a ¿Cuál va a ser el ser el siguiente? siguiente ataque al capitalismo? Mientras más random, mejor. No sé, yo diría que el cambio climático ya está en la puerta, así que capaz de pasar el golpe de gracia para la humanidad. Y bueno, dejando de lado temas más alegres, vámonos a este debate de la semana pasada que tantos memes nos dio como, no Andrés, no mientas otra vez, o mostrando el dólar de Andrés Arauz. Esa pelea de box que honestamente yo no tenía tanta esperanza hasta que vi los últimos 20 minutos y me cagué de la risa con ese forzado de, digo, Rafael, digo, Andrés, no sé, o sea, qué clase política que tenemos, creo que merecemos los políticos que tenemos, creo que cada vez me gustaría hacer más campana por el nulo en este podcast, aunque me cancelen, me linchen en la casa y me digan de todo, pero es que... No entiendo cómo estos dos candidatos, aunque para mí Andrés Arauz le fue mucho mejor en el debate que a Guillermo Lasso,
Yo creo que ninguno fue capaz de salir de esa postura de yo soy todo lo bueno que le pasó a la Correa contra yo soy todo lo bueno en contra de todo lo malo que le pasó al Ecuador. Salir de ese discurso y decir, mira, te propongo esto para que salgas de esta crisis económica, te propongo esto para que enfrentemos la mayor crisis sanitaria de la historia moderna de nuestro país y bla, 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 bla. Y no sé qué usted, José, no le voy a dar su que opine de esto porque ya opinó en el debate y pueden verlo. No creo que quiera añadir más que eso, pero Richie seguro sí Yo tiene sí algún quiero comentario. añadir algo. Yo sí quiero añadir algo, y es que terminé ebrio luego de este debate. Realmente los candidatos se lucieron hablando pendejadas. Literalmente creo que en nuestros podcasts hablamos menos mierda que en ese debate, pero hubo momentos que fueron demasiado chistosos, no puedo negar el Andrés no mientas otra vez fue gracioso, y lo más chistoso fue que Lazo creo que tenía el cerebro en Internet Explorer cuando respondió como que media hora más tarde lo que le habían dicho. Lazo, por favor, La sonrisa, ¿verdad? actualiza el sistema operativo, actualiza el software que utilizas y actualízale a tus asesores por lo que más quieras. En otras palabras, el José está buscando trabajo. Si es que quieres un asesor financiero, pilas, Lazo. Guiño, guiño. Y bueno, Richie, ¿no tienes algún comentario del debate o crees que ya le hemos dicho todo? Yo diría que los debates en realidad no han sido, fue bastante entretenido, no lo voy a Y eso, negar. y esto que Pero tú de estás alguna forma acostumbrado por el esperaba, debate de Trump de los últimos 8 años, así que estás exacto, acostumbrado. eso te iba a decir, los debates de Trump, la verdad es que eran un poco más de un espectáculo. El problema es que con Lazo y Arauz tienes dos personajes que son solamente lamentables, o sea, ninguno es que tiene el picante de Trump que le metía a los debates, ¿no? O sea, el man les acababa a todas las otras personas ahí en el escenario y eso es algo que obviamente ni Lazo ni Arauz pueden lograr. Más que nada ellos solos como que dan vergüenza ajena. Pero con Trump, aunque sea el man, les acababa a los otros, así. Sí, así es. Y otro debate que se dio la semana pasada fue entre Carrión Ortiz contra Fernando Casado, quien estoy casi seguro que es asesor de la campaña de Arauz. Si no estoy mal, corríjanme. No sé, José, si sabe con certeza ese Creo dato. que no sé si el man solo es un fanático a muerte del correísmo o está como asesor. O sea, sí creo que está como asesor. Ahí él apareció en las imágenes donde se ve Correa con Ortiz, con Ortiz. Ortiz debe putear si es que va a escuchar esto con, con Arauz. Y todo muy divertido, todo muy amigos. Tiene una relación súper fuerte. A ver, oírle a Casado es, bueno, a Fernando, no me acuerdo bien el apellido, siempre me da dislexia con su apellido. Oírle a ese man sí da un poco de grima, la verdad. Sí es un fanático a muerte y supongo que eso es lo que causó en Ortiz que se haya enojado un poco, pero lo de Carrión es para meme. El tipo perdió los estribos completamente. Y si es que quieren una opinión de un periodista sobre cómo ver, porque he visto muchos periodistas y también gente común de civiles odiadores del correísmo en su mayoría que dijeron que Carrión se quedó corto, que debió haberle hecho esto, que tomaran el ejemplo de Correa en la Sabatina haciendo aún peor, y con esto no pretendo defender al correísmo ni a Correa, porque creo que tanto Carrión como Correa, ambos ejemplos son pésimos, pero como periodista, y lo mencioné rápidamente en la entrevista, ¿para qué quiero expandirme un poco más? Y es que yo creo que ningún periodista en formación, no creo, y no quiero que la gente que alguna vez haya tenido o tiene interés de estudiar periodismo y ve este tipo de debates o ve en definitiva los medios de nuestro país y tal vez se desorienta por lo que dicen estos periodistas, por las soberbias, la falta de respeto que hacen estas personas hacia sus invitados, solo porque creen que tienen algún tipo de autoridad y creen que pueden hacerlo o que deben defender las
falta de respeto tanto de Ortiz como de Carrión, están muy equivocados porque el periodismo no se trata de eso. Desafortunadamente, como ya he dicho muchas veces en este podcast, el periodismo ecuatoriano no aprendió nada de la época de Correa. Yo creo que desafortunadamente nos merecemos que haya una ley de la comunicación como periodismo. Es más, estoy casi seguro que muchos de mis profesores verían eso y estarían de acuerdo. No digo un órgano censurador y que intente censurar la libertad de expresión como era la SECOM o la SUPRECOM en la época más fuerte del correísmo, pero sí una ley de comunicación que regule ciertos aspectos del discurso. Porque yo, por ejemplo, ya mi coordinador de carrera en los primeros años de carrera, yo creo que hay muchas falacias dentro de la ley de la comunicación, pero creo que la ley de la comunicación es necesaria porque los medios deben ser regularizados. Y yo creo que no puede ser más cierto algo como eso. No pensé que nunca iba a decir algo así como que necesitamos una ley de la comunicación, pero desafortunadamente creo que el periodismo de Ecuador en los 14 años del correísmo no aprendió nada. Y si lo que Carrión y Ortiz y Vivanco y Tania Tinoco y cualquiera, los cuatro pelagatos, lo que quieren es detener el correísmo. Créanme que lo único que han hecho es que Arauz siga creciendo, a pesar de que muchas encuestas que estoy casi seguro que salen mañana en las primeras encuestas de algunas dicen que Lazo ha crecido mucho más que Arauz, incluso lo ha superado. Yo dudo mucho de las encuestas, yo ya no creo en las encuestas, menos si vienen de Ecuador, así que voy a mantenerme escéptico hasta dentro de 2 semanas. Pero esa es mi reflexión sobre cómo el periodismo, lamentablemente, no tenemos un periodismo íntegro que aparte sea investigativo e importante, porque muchos dirían, tratan de poner el ejemplo de la posta, pero si un medio se pone a divulgar información importante sin verificar si la información que tienen es correcta, no creo que se puede llamar eso periodismo investigativo. Y creo que también es un problema general, no solo del Ecuador, pero esa es una reflexión de un humilde periodista que tiene un podcast y que cree que su conversación, espero que le llegue y que reclamemos más de las personas que están en una pantalla de televisión porque necesitamos mejores líderes de opinión. Después de haber dicho que Trump era entretenido, el Emilio dice no al fake news. Ent- Esa es la Entretenido dualidad no de quiere bad decir que habits. es verdad. Entretenido no quiere decir que sea válido, por así decirlo. Por ejemplo, podemos decir que Carlos Ver es súper entretenido. A veces es divertido ver cómo cree las fake news, pero Podemos decir realmente eso, pero no llega a ser tan divertido como Trump. Y no llega a ser, y bueno, Vera no es tan divertido como el debate Arauz Lazo. Eso estuvo, no sé, creo que es el momento más chistoso de este año y seguramente en unos meses estaremos llorando porque tristemente uno de esos dos va a ser presidente y ahí está el verdadero dolor de todo esto, A menos que se pero, den cuenta que pueden anular su voto. así sorpresa, sorpresa, la broma éramos todos nosotros. pero realmente la broma era para nosotros. Eso lo dije en ese reaccionando en vivo, que es como que, no sé, yo me siento el Tamagotchi de esos manes. Y sí me preocupa cuál de los dos me va a dejar morir. ¿Cuál va a dejar morir al resto de personas? Es bastante, bastante preocupante. Sí, esto es bastante preocupante porque además tenemos un presidente que un día después del debate salió en televisión y dijo, yo no sabía que no teníamos plan de vacunación. Creo que se acababa de enterar que no teníamos un plan de vacunación y Denis Moreno, no sé qué más decirte, creo que se me han acabado los adjetivos para describir el horror que es tu presidencia, el horror que ha sido este último año. Ya ni siquiera me dan ganas de decirte que eres salada porque de verdad eres malísimo, o sea, no entiendo cómo puedes decir que no tenías un plan de vacunación y que tal vez el ministro de Salud lo tenía en su cabeza planificado. Y bueno, es verdad, o sea, vacunó a sus amigos y ahí está. Es que el man tenía un plan para sus amigos, como todo esto como es todo en la política ecuatoriana, lamentablemente. Y nada, desgraciadamente vamos a tener que esperar que Qatar nos compre, que pongan petrodólares como equipos de fútbol y se aficionen por comprar países y nos compren a nosotros.
Y creo Espérate, que, Emilio, ¿tú qué preferirías? ¿Que nos compre Qatar o que nos compre Disney? no sé, Disney me va a dar chance de salir en alguna película de Marvel Studios. Si es así, acepta. Bueno, entonces Disney tiene el permiso de comprarnos. Y ya finalmente creo que es hora de que el Ricky diga la frase célebre del día, su segunda frase célebre del día, sobre... Justo iba a decir Bueno, que ya tuvo frase célebre, lo del ese pescado que nunca debió salir de su agua. Tengo envidia por ese exoplaneta que hablaba el doctor Gepetto, que hay vida, pero no sabemos realmente si es una vida como nosotros. Si es que alguna vez escuchan esto, por alguna razón explotan este planeta y hay un loco decide pensar que somos necesarios para hablar sobre la humanidad y pone este episodio, no salgan del agua, muchachos, quédense en el agua. El agua es buena, es rica, es caliente. No necesitan salir a la tierra y construir aviones para pensar que pueden ser pájaros o barcos para... No necesitan barcos, ya están nadando en el agua, así que quédense ahí, por favor. por favor, en serio, no necesitan barcos. Puede terminar bloqueando un canal importante y casi quebrar la economía mundial. En serio, no necesitan los barcos. En el mar la vida es más sabrosa. No lo haga. Y ahora por favor pongan, ¿cómo se llamaba esa canción de reggaetón que era, que es un trago también? Sex in the Mamá Beach, ¿no es? Juana, ¿qué onda? No es Sex en la playa, algo así. Eso Creo que suena esta como el parte nombre de una deberías canción de editarla, reggaetón. la verdad. La Bueno, verdad si es que hay... si es que no estás Ajá. seguro, probablemente es el nombre de una canción de reggaetón. Es más, ¿qué pasa si ponemos esto en YouTube? Averigüemos. Hagan sus apuestas. ¿Qué va a salir cuando yo ponga sexo en la playa en YouTube? Ve, Estamos ahí está. expectantes. Sí. Es por Dálmata, Pinzón. Bien. También hay un video de bloopers, pero no voy a hacer clic en eso. Y bueno, ahí están. Ahí, ahí la tienen, voy a poner ahí esta canción. No sé, no puedo poner esta canción seguramente por copyright, pero bueno. Puedes creo que poner 10 segundos o algo así. En fin. De Bueno, 2012. Qué hijo de madre. Estaba en Bávaro. Yo creo que por eso me acuerdo de esa canción. Capaz en Bávaro la yo no escuché. me acordaba de esa canción, te soy sincero, pero capaz sí es por Val. Sí, bueno, ahora sí les Más bien dejamos es por con... eso que no te acuerdas de esa canción, porque fue el tiempo de Baba. Gran reflexión la que nos deja Ricardo. Sí, algún día tenemos que hacer un programa sobre nuestras anécdotas para que nos cancelen nuestros padres. Pero esta no será hoy. Y ahora tengo que presentarles la entrevista que hicimos Colorado y yo. Vamos a hablar con un cineasta, comunicador, documentalista, que nos viene a hablar sobre la industria del cine en el Ecuador, cómo ha ido evolucionando desde que salió la primera película mundialmente famosa conocida como de Sebastián Cordero, como ratas, ratones y Ra- ratoneras, Y rateros. 1999. Algunos de ustedes que escuchan creo que todavía no tenían ni siquiera concepción de decir hola mamá. Y también hablar de cómo ha cambiado la industria hasta ahora que tenemos una película en Netflix que se llama Dedicada a mi ex, que no sé en cuántos países del mundo está disponible. Sé que en Ecuador está disponible, pero no sé si es que en Estados Unidos está disponible. Sería bueno. Pero JJ Lamia nos acompañará, nos hablará sobre cine, nos hablará sobre documentales políticos, hablará sobre política, sobre manipulación mediática. Y la próxima semana también tendremos un episodio con, me atrevo a decir, dos invitados, pero no estoy seguro si es que los dos están confirmados, que Colorado me confirme si son los dos o no. Sí, están confirmados, pero hoy antes de despedirnos, yo quiero saber qué piensa el Ricky sobre Godzilla y Kong. ¿Quién debería ganar? Kong, obvio. Es oficial, señores. Yo no entiendo Tenemos por más qué, votos a favor de Kong. yo no entiendo por qué tú quieres que gane Godzilla. Quiero saber ese argumento. He oído por el argumento de Kong, pero no sé por qué Godzilla. Porque es una lagartija radioactiva. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué otra razón no quisiera que gane una lagartija radioactiva? O sea, es-
No sé, es el rey de los monstruos también. Pero Con es como Hay nuestro muchas primo. razones por las que ajá, Con es- es como nuestro primo gigante y con más fuerza, supongo, no sé cómo decirlo, la verdad, pero bueno. Pero incluso por eso, y mire, ¿qué no estamos aprendiendo que la humanidad debería haberse quedado como peces o lagartos? Entonces, no sé, Godzilla es como ese ancestro que deberíamos habernos vuelto. Deberíamos haber sido unos lagartos que escupen radiación. Conspiración reptiliana por José David Beltrán. Sí, está sonando mucho como un reptiliano. Sospechoso, sospechoso. Bueno, ya Y dejemos de hablar tantas huevadas y pasemos a la entrevista, creo ah, yo. así es, y también decirles que se cuiden esta semana, Semana Santa, no salgan mucho, o sea, intenten pedir a la abuelita o a la mamá que les mande la fanesca por un tupper, no se reúnan mucho. Estamos entrando a la ola número no sé cuánto, y ya perdí la cuenta. Sé que es la quinta ola en Europa que también se está yendo al carajo. No sé, en Estados Unidos también está... Bueno, Estados Unidos siempre estuvo en el carajo desde hace mucho tiempo. Ricky lo está sintiendo, confirmando la información. En Chile, por ejemplo, que están vacunando masivamente, están entrando de lleno a una ola. Así que si es que usted ya está vacunado por el gobierno, porque logró un turno de 10, no me importa cómo se hayan vacunado. Lo que a mí me interesa es que si es que están en su primera dosis, por favor se siguen cuidando. Entienden que la vacuna, incluso en tu segunda dosis, no del todo protege del todo, sino solo disminuye los síntomas. Y por mí, que disfruten de la entrevista. Nos vemos la próxima semana con la previa discoteca a la previa, a la pre de las elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones de 2021 de Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Y yo me despido, les dejo a mis compañeros para que se despidan. Muchas gracias por escuchar toda la mierda que es el principio del podcast. Ahora vienen unas buenas de entrevistas. Como dijo el Emilio, protéjanse en Semana Santa, no quieren tener sorpresas de aquí en 2 semanas ni en 9 meses, así que protéjanse en serio y va la entrevista. Para esta sesión de este episodio hemos decidido esta vez hablar con la política, pero sobre otro tema, o sea, unido a otro tema, mejor dicho, y es sobre la industria del cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano ha recorrido un largo camino desde finales de los 90, especialmente en 1999 cuando salió, perdón, Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero, que es una de las películas más famosas de la industria ecuatoriana. Y después, en el 2000, en el año 2000, Ecuador fue utilizado en una película que es famosa para la generación de nuestros padres, que es Prueba de Vida, que es con Russell Crowe, que si no le conocen es de Gladiador, y Meg Ryan, que fue una actriz también de los 90 muy, muy conocida. Y ha pasado un largo camino el cine ecuatoriano hasta pasar de lleno al mundo del streaming con la reciente película de Touche Film que está en Netflix, que es con Raúl Santana, con Natalie Valencia. Es una película que se llama Dedicada a mi ex. Así es, y que ya lleva algunos meses, si no estoy mal, en Netflix. Y para hablar esta semana hemos decidido traer a un invitado muy especial, que es un cineasta, un comunicador, que tal vez no muchos le conocen, pero creo que debería tener un poco más crédito. Ha hecho un documental de formato medio llamado Galatea por su tesis de grado, que lo vamos a dejar el link de este documental abajo en la descripción del video para que la vean porque es muy muy interesante. Y él también es un boxeador en redes sociales porque siempre que tiene una opinión media polémica, especialmente en estos días acerca del voto nulo, acerca del Lazo o acerca del AU, le caen y el man resiste como un gran campeón. Así que bienvenido, JJ La Mía, gracias por aceptar la invitación.
No sé si es que quieras añadir algo más a esta presentación. También estás un podcast de Coyote Imperial que también vamos a dejar en la descripción para que lo oigan. Y bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están todos? Y gracias por la introducción. El boxeador no me esperaba, pero chévere de una. Sí, solo como gracias por la introducción, ¿no es cierto?, del trabajo. Y eso, me gusta sí también decir que trabajé bastante tiempo en Radio Cocoa, que es un medio web independiente de cultura, ¿no es cierto? Y sí, y me considero un realizador audiovisual que está haciendo, que intenta comunicar por el momento. Ajá. Claro, y tengo entendido que estás trabajando en algunos proyectos. ¿Puedes elaborar algo más de eso? He visto que en tus Sí, redes sociales mira. estás. Sí, no, verás, mira, yo creo que en Ecuador como realizador o lo que sea dentro de esta área tienes que trabajar primero como para vivir, que son cosas un poco más como que, yo qué sé, para marcas, para corporativos y por otro lado están las cosas que no necesariamente te dan demasiado como dinero, pero que son a veces proyectos de amigos o proyectos tuyos en los que te involucras, ¿no? Lo que estoy haciendo, estoy trabajando también con Tuché en algunos proyectos. Estoy haciendo la postproducción de unos promocionales para la nueva película que va a salir, que se llama Misfit. Va a salir a mediados de este año más o menos, que es con un elenco internacional que está ahí medio chévere. O sea, pero es más como los promocionales de afuera, no dentro de la película misma. Y eso, y ahorita estoy haciendo, como tú dijiste, mi podcast que se llama Coyote Imperial, que también es de política, de comunicación. Y ahorita quiero trabajar en más videos también como para internet. Me interesa ahorita el tema de Quito. Quiero sacar pronto un video de eso, ¿no es cierto? Como alrededor de qué necesita Quito. Qué espectacular la idea justamente de ir explorando las necesidades de Quito en estos momentos. Y no sé, tal vez no sé, puedes adelantar un poco de tu perspectiva con respecto a Quito en sí, Mira, en corto. sí, digamos que a mí siempre me interesó como la división del sur, ¿no? El sur y el norte de Quito le entrevisté a una persona que hizo como una gran investigación sobre el tema y está en mi podcast y desde ahí me surgen más preguntas, ¿no? Como, ¿qué realmente es Quito? O sea, como vemos Quito, como por ejemplo las elecciones de Yunda que ganó como que en partes súper específicas versus a Montúfar que ganó como en otras, ¿no? Dentro de eso me interesa como explorar eso, la clase y explorar las necesidades, pensar en el futuro. Entonces, lo que voy a hacer, ya estoy programando justo esto, ya tengo las personas con las que voy a hablar, es hablar como de la perspectiva que tienen estas personas que son urbanistas o también mujeres de alrededor, mujeres urbanistas también, como alrededor de la planificación de Quito. Es un tema súper amplio, ¿no? Y complicado y obvio, me gusta, hago también porque me interesa, me gusta Quito. Súper interesante. Y no sé, ya yendo un poco más a cómo se ha desarrollado todo el tema del cine, no sé, la perspectiva que ahorita tiene el cine ecuatoriano dentro del marco internacional y cómo está contrastando hasta cierto punto frente a la industria de los otros países, porque digamos hay países que tal vez tienen o sea, un cine, un tema del arte, no sé si enfocado de otra manera, pero a lo menos desde el país, o sea, desde la parte interna, lo ven desde otro enfoque, como un poco más, no sé si, no me gusta la palabra, pero hasta cierto punto más nacionalista, como que hay mucho más aprecio a ese tipo de cosas, pero no sé, desde tu perspectiva, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ha sido la acogida y cuál es el Ya. panorama internacional que tenemos actualmente? Mira, verás, justo lo que decía Emilio me parece chévere porque, o importante. Hay algo que, ¿no es cierto? En el 99 sale esta película de Ratas, Ratones y Rateros. Es la primera película como que te demuestra que hay como hacer cine grande. Antes había películas chiquitas, había las de Luzuriaga, había en general eso, o sea, como películas alrededor del todo el siglo XX de pequeñas iniciativas que no podían, que no llegaban como más allá. Entonces, Ratas se estrena en un festival grande y Cordero reconocido, y además lo hace todo aquí, con gente de aquí. El único como de afuera era como que el director de fotografía, pero el resto del crew es ecuatoriano, entonces es como que este gran inicio para decir, sí, podemos hacer cine. Y luego, en el 2006, pasa la ley de cine. La ley de cine permite que, primero se había peleado durante décadas,
eso es muy loco. Ponte, había desde el 92 en el gobierno de Sixto ya se propone la ley de cine, pero no se aprueba y se sigue peleando hasta que ya se acepta en el 2006, como justo antes del gobierno de Correa. Y lo bueno es que durante la siguiente década se impulsa el cine, ¿no es cierto? Como un poco se adopta desde el correísmo esta ley que se aprobó un año antes y se impulsa un montón a hacer producciones. Y por primera vez comienzas a ver como que bastantes producciones. Yo me acuerdo que tipo 2013 salían como unas 10 películas del año, que era un montón comparado a lo que había pasado antes. Y claro, tú ahorita tal vez dices como que, no sé si te refieres nacionalistas como a lo que se ve. Digamos que más bien antes había mucha crítica porque se hablaba mucho del Ecuador, ¿no? Y se había esta crítica que no eran universales, que no se intentaba llegar como a la audiencia universal. Y más bien ahorita yo siento que a partir de la ley de cine, ¿no es cierto? ¿Qué hizo lo que la ley de cine? La ley de cine destinó una parte de la economía, del dinero del Estado a producir películas como fondos concursables que no tenían que ser reembolsables. Entonces se comenzó a producir un montón de cine y lo que para mí pasa ahí es que comienzas a ver un montón de cosas que surgieron que comienzan como que a patear para todos los lados, ¿no? Como si hay como que comentarios con política, videos que digo, películas con comentarios políticos, películas como más que intentan ser de autor y, y muchos acercamientos en diferentes formas, ¿no? Es una generación que tiene como ciertas preocupaciones importantes, que es una generación mayor a mí. Y después, justo, ¿no es cierto?, en pleno, cuando se está desarrollando todo este momento como económico, se desarrolla, ¿no es cierto?, a partir del Estado, comienza a surgir Tuché, que es esta iniciativa para entonces algunos jóvenes que comienzan a hacer como que sketch y llaman la atención un montón a gente de afuera, ¿no? Entonces la gente de afuera se interesa y producen la película que mencionaron también al inicio, que es dedicada a mi ex, que ha sido un éxito más allá de la crítica, como en números de audiencias, ha logrado cosas que nadie ha logrado. O sea, si ya es la película nacionalmente como que más se ha visto y además de eso ha llegado como a ser tendencia en Netflix de un montón de países y cuando se estrenó en México, en Perú, tiene grandes números. Y si ves, ¿no es cierto? Es una película que no tiene ningún comentario político directo, que más bien intenta ser entretenido, que me parece súper interesante. Entonces, hablando, ¿no es cierto?, como desde mi generación, desde la realización, yo creo que en mis aulas se discutía mucho esta idea de decir, oye, ¿por qué hacemos justamente este cine que tiene que ser súper como o porno miseria o súper de autor? ¿Y por qué no buscar como más llegar a las audiencias? Y eso es un poco lo que está intentando como este lado de Tuche Films, ¿no es cierto?, que está haciendo películas para el público, pero por otro lado, yo creo que sí, no por si acaso, no estoy desprestigiando para nada como el cine de autor, que también me gusta, eh, y han habido muy buenos proyectos aquí, pero creo que como en esta película que tiene un éxito comercial internacional, comienza a abrirse como otras puertas. Y también Ponte abre puertas para otras cosas. Hay ahorita una película ecuatoriana que se hizo sin Tuché, pero ahorita la están distribuyendo, que se llama Sumergible. Sumergible es como una producción súper buena igual, y está como que tirado un poco más entre lo autor-entretenimiento. Es de Alfredo León, él hizo primero esta película de la guerra, ¿no es cierto?, que se llama Mano con Gallinas, y ahora hace esta película sobre un sumergible, ¿no es cierto?, algo como un submarino, que es una situación de unas personas que están traficando cocaína hacia Estados Unidos, y es súper interesante, está súper bien mantenida, y no sé, no sé si me explicas un poco más lo de Nacional, porque ese tema sí no llega, ¿no? Ese sí es un tema como en el que estamos socialmente implicados. Increíble. O sea, más que nada yo me refería, por ejemplo, y esto, bueno, esto es una crítica más en sí a tal vez un poco a la sociedad ecuatoriana. Tal vez tú tengas una perspectiva diferente, pero tú al momento de visitar otros países que tienen como que una idea del arte un poco más, o sea, como que más apropiada, como por ejemplo Argentina. Argentina tiene como que una apropiación a la música, al arte, al teatro súper fuerte. Es algo que se apropian y de lo que están orgullosos. Justamente más o menos por ahí era. O sea, ¿tú crees que de a poco se ha ido desarrollando
identidad del cine ecuatoriano como para que digan esto es algo nuestro? Porque yo creo, hasta cierto punto yo lo veo como algo importante. Y bueno, no Sí, sé, ¿tú qué opinas en ese sí. sentido? Mira, yo sí creo que en general somos súper como tenemos una autoestima bien mala como ecuatorianos, entonces no nos gusta lo nuestro. Hasta ha habido campañas, ¿no es cierto?, para que consumen lo tuyo. Y si hay esta idea de que sigue vigente, yo creo que si es ecuatoriano no es tan bueno. Entonces eso por un lado ponte sí empujado a que mucha gente no vaya al cine porque dicen no voy a ver una película de aquí porque es mala, porque no sé. Pero sí hay que aceptar que por una época, ¿no es cierto?, hubieron como películas que no eran dirigidas al público en salas de cine. Entonces, ¿no es cierto? Más allá de que estén bien o mal, la gente va a ver, espera algo cuando va a una sala comercial, ¿no es cierto? Entonces, cuando va y llega y ve una película lenta, con problemas, o sea, yo qué sé, de adolescentes o con una concepción diferente a lo que no está acostumbrado, se aburre y se va. Y por otro lado, sí hay que aceptar que también hubieron películas con mala factura, o sea, que no tenían buen guión, que no estaban bien y que comercialmente estaban ahí en la sala. Entonces, vas a ver una película, no te gusta, dices, ok, le doy otro chance, está mala o no te gusta a ti, y formas una idea en base al cine que se hace aquí, ¿no es cierto? Y ya no vas. Y creo que eso sí puede ser como que un conflicto, y eso sí se une a la idea de que está mal. Entonces yo creo que como en todo país va a haber como que películas buenas y malas, y de alguna manera la gente de aquí solo se queda con lo malo, ¿no? No sé, somos súper negativos y esto es como que, ah, no, todas las películas son malas, ¿para qué voy a ver? Pero eso, ¿me cachas? Otra vez, como esta película Sumergible a mí me parece súper buena, las películas de Sebastián Cordero y en general algunas películas a mí me parecen buenas, buenas en verdad, no les das el chance, o sea, solo ves, te quedas como que con el 50% malo de la experiencia que tuviste, porque obvio, o sea, cuando vas a un restaurante y te dan de comer algo feo, ya no vuelves, ¿no? Es un poco esa idea pensando como que no en la parte artística y cultural, sino en la parte de consumo dentro de la sala grande. Y por otro lado, si te comparas con lugares como Argentina, es otra historia, ¿no? Nosotros en general tenemos una sociedad como súper diferente, o sea, empezando polarizadamente económicamente, que te permite ya como un consumo de cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces siempre ha habido como que en Ecuador esta idea de alta y baja cultura que tienen como que ideas o predisposiciones para consumir cosas súper diferentes y es algo lo que pasa un poco en la música, ¿no? Hay música independiente como de gran factura, ¿no es cierto? Pero sí está un poco asociado como que a este consumo de cultura alta, entre comillas, ¿no? Entonces como que la gente no lo consume tanto, como que tienes que saber o entender algunos símbolos para entrar, bien sea a la música o al cine, que a veces te pueden como que empujar. Entonces es interesante, yo creo que ver dentro de eso qué comulga con todo, con lo popular, con lo, ¿no es cierto?, con lo un poco la élite y ver qué funciona, porque hay cosas que a veces sí funcionan y nos hablan para todos, ¿no? Entonces, no sé, ahí sería como súper interesante ver qué cosas como culturalmente han funcionado y por qué han funcionado así, ¿no? Entonces, yo qué sé, tienes la música de Julio Jaramillo que funciona en todas las generaciones, que funciona como que en todos los estratos sociales. Y habría que El ver como norteño. el norteño, obvio, y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, dentro del arte, sí, hay cosas chéveres y de acuerdo que por un lado hay un desprestigio, ¿no es cierto? Como porque tenemos una autoestima súper baja de despreciarnos a nosotros mismos. Y por otro lado, yo sí creo que sí hay una falta de acceso o de invitación de cómo está construido el cine, la cultura en general de la parte alta. Porque, ¿no es cierto? Si tú dices como también como hemos despreciado un montón. Las películas que se hicieron en una época no en sí, bueno, perdón, en Chone, en Manabí, de este Fernando Cedeño, que eran Sicario Manavitas y otras películas, fueron en su época las películas más vistas, no en salas, sino en distribución pirata. Entonces depende y a la gente esta le gustaba un montón, ¿no? Porque para que tú te compres una película y te repitas que es un número alto, te tiene que gustar. Entonces sí depende de a qué cine nos estamos refiriendo, porque este cine también es válido. Y una vez que ya hemos hablado de la industria del cine, la hemos definido también un poco al espectador ecuatoriano como ve a su cine.
ahora queremos enlazarlo con la temática un poco que este podcast, que en su mayoría trata sobre la política, porque últimamente en la industria del cine, no solo mayoritariamente, digamos, internacional, está muy en boga, en tendencia, en moda poner en relieve las temáticas políticas. Por ejemplo, en Netflix hay un documental muy interesante que se llama A filo de la democracia, que habla sobre cómo cambió la democracia desde que entró Lula al poder, desde que los brasileños salieron de la dictadura militar. Y Ecuador no ha sido una excepción con documentales como Propaganda de Carlos Andrés Vera, que acá a Carlos Andrés Vera le hemos criticado un montón, a veces por su apoyo a Guillermo Lazo. Pero yo quería saber tu opinión como no solo técnica, sino como documentalista, porque tú también has hecho documentales, has hablado, has aprendido sobre documentales, y especialmente porque sé como periodista que el documental no responde como un reportaje periodístico que necesita tener las dos caras de la moneda, sino que el documentalista un poco maneja su propia fuente sin necesariamente tener que recurrir a la otra parte de la moneda. Entonces, ¿qué opinas de propaganda como documental político, JJ? Dale, voy. Mira, primero antes que de eso, antes de irnos de propaganda, ¿no es cierto? Quería mencionar que dentro de la producción independiente, ¿no es cierto? Que no es como que lo que se piensa dentro de lo que intenta satisfacer al público y con apoyo de la ley de cine del 2006 y luego que fue lo que fue el CNE. Hay dos proyectos que a mí me parecen que fueron como los más vistos y son documentales, que es La muerte de Jaime Roldós y Con mi corazón en mi llambo, que tienen comentarios políticos como documentales súper fuertes, ¿no es cierto?, súper directos, y ahí ves, ¿no? O sea, como de cierta manera eso nos interesa también. Tal vez eso, justo eso comulga con lo que decíamos antes, ¿no? Como es un tema tan importante para el país, se asocia como que con todas las clases y termina discutiendo y siendo importante como para todos. Y sí, o los documentales del Pocho Álvarez, o sea, como hay una escuela documental y escuela de cine que se llama el Tercer Cine, que surgió en Argentina con esta película que se llama La Hora de los Hornos y se replicó un poco a toda Latinoamérica, que quería decir que el cine latino es político y por lo general de izquierda, por decirlo así, porque era como una resistencia y de ahí hay muchas versiones más, ¿no? Entonces llegando un poco a eso hasta Propaganda, eh, de acuerdo. El reportaje, el documental no es un reportaje, tiene su tendencia política directamente, pero sí, yo tengo mis cosas con el documental de Carlos Andrés Vera, porque ya saliéndome un parte de la parte de cineasta y hablando como de la parte, o bueno, es la misma parte, ¿no? Discursivamente, a mí me conflictúa un montón este personaje porque si bien, como tú dices, no tienes que poner las dos caras de lo bueno y lo malo, es bastante caricaturesco este documental. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes a los malos muy malos y a los buenos muy buenos. Y creo que sí puede ser un problema en el sentido de que, yo qué sé, cuando muestras solo una parte, ¿no es cierto? En un documental como del abuso del poder de las petroleras, me invento. Es muy diferente, ¿no es cierto? Para mí, eso es la forma en la que yo veo el mundo, a ver solo una parte de la historia defendiendo en un documental, si bien en una parte que sí me parece que desde la ciudadanía, que es la primera parte de propaganda que critica el poder, critica lo que fue el correísmo y la censura, ¿no es cierto? Terminas como que poniendo, ¿no es cierto? Eso es de la A, y luego pones más B, que es como que Lazo aparece como este demócrata, este defensor de las libertades, igual a C, ¿no es cierto? Que es como decir, Correa del malo y Lazo del bueno. Entonces yo tengo un conflicto ahí discursivamente porque el documental justo se llama propaganda, ¿no? Como decir, como el abuso del poder, el abuso del Estado. Y le ponen como para cerrar a esta otra persona, a este otro político, que no necesariamente no es como un Mandela o no es un perseguido social, no es una persona que está como abajo, sino es una persona que representa justo a las élites y que ha cometido abusos, ¿no es cierto? No ilegales, pero tal vez no muy morales,
que no necesariamente tienes que hacer una cosa ilegal para que sea algo malo. Y lo propone, ¿no es cierto? Así como esta parte a este man súper como que bueno. Y me conflictó un montón por eso propaganda. De ahí técnicamente está bien hecho, ¿no es cierto? Como hay documentales, hay una estética que no necesariamente tiene que ser así preciosista o muy trabajada para la política, que me parece que es importante porque lo importante es como que se transmita más el mensaje, ¿no es cierto? Tú verás cómo. Y así se transmite bien su intención, digamos, ahí hay un gran logro. Ahora, otra cosa que yo siempre le he pensado es que termina siendo infantil en un montón de cosas este documental. ¿Por qué? Porque hay, ¿no es cierto? Te dice, quién hacía propaganda? Dice, Hitler. Y es como, pero, brother, todo el mundo hace propaganda, ¿me cachas? Y las estructuras de propaganda más heavy es Hollywood. El Pato Donald era una propaganda anticomunista. Todas nuestras concepciones que existen casi de todas las cosas del mundo vienen de Hollywood. Entonces, no sé, me parece como, la misma como propaganda, si bien se adopta con Mussolini, son ideas gringas. O sea, la propaganda y el concepto de propaganda es un descubrimiento psicológico, ¿no es cierto? Que puede ser utilizado para un montón de cosas. Y hay un filósofo que es súper importante en Estados Unidos, que es este Lippmann, y Dewey, que tienen esta discusión ya como antes de la Segunda Guerra Mundial sobre lo que significaba la propaganda y el discurso único en Estados Unidos. Entonces, si vas a comparar, ¿no es cierto?, como con Hitler o con Mussolini, alguna vez alguien me dijo justo esto, de una falta de respeto con el genocidio, porque no puedes comparar el genocidio con los años del correísmo, es antiético, o más allá de lo ético o no lo ético, es súper mediocre. Entonces, esas son las cosas que a mí me conflictúan un montón de propaganda. O sea, algo que mencionas que es súper importante y yo creo que se debe reconocer incluso cómo, no sé, cómo nos bombardea de propaganda Guillermo Lazo. Eh, o sea, creo que polariza mucho el concepto de la propaganda dentro del documental hasta cierto punto, pero no nos damos cuenta de, no sé, yo me he sentido hasta cierto punto acosado, tanto en YouTube y en otros medios, de que a cada rato vea a Guillermo Lazo esté donde esté. Ajá. De acuerdo. Es, Mira, es, bueno, es digamos que impresionante. Y el Andrés No Mientas de otra vez es otro ejemplo clarísimo de propaganda. de De hecho, acuerdo, ya hay hasta una de canción y acuerdo. todo. Mira, digamos que en campañas políticas nada está mal. O sea, para mí como que digamos que sí hay una diferencia, ¿no es cierto?, en lo que pasó con Correa, que es utilizar como que al Estado, porque es la plata de la gente, para hacer propaganda. Que más allá la gente sabrá si le va a parecer si fue como que, como decía otra vez, ¿no es cierto? No me parece comparable como decir, la propaganda de Correa versus Hitler o Mussolini. Pero bueno, yendo al caso de Lazo, ¿no es cierto? Sí, hay una importante como campaña y es porque económicamente Lazo puede hacerlo, ¿no es cierto? Y ahorita sí está como que enfocado un montón como a desprestigiar, ¿no es cierto? Que eso sí es como una ley de propaganda, o sea, como que sí tienes que eliminar a tu enemigo, como crear a tu enemigo para bajártelo más allá de que tú seas bueno, ¿no es cierto? Y eso sí lo están haciendo los dos. Y claro, a mí personalmente, ¿no es cierto? Veía justo la parte que salió y se utilizó como propaganda, ¿no es cierto? Esta semana que fue lo del el Banco Central, ¿no es cierto? Y lo que hizo Arauz, que otra vez, ¿no es cierto? No fue ilegal, pero podemos cuestionar su moralidad. Em, pero nadie, a Lazo, ¿por qué Lazo no reconoce, por ejemplo, la cosa de los CDIs o CD, perdón? Me olvidé cómo se llaman estos papelitos que te daban en el banco cuando hubo la crisis, en la que tú, con eso te iban a decir, tú perdiste tu plata, pero te vamos a dar, ¿no es cierto?, como después todo esto, y ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hizo? Que estas personas le dieron un papelito que significaba que era el 100% de su dinero, y en el Banco de Guayaquil cobraron el 40%, ¿no es cierto? Y luego el Banco de Guayaquil en el Estado sí le cobró el 100% de su valor, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay un acto que no fue ilegal, porque es una movida de la banca que no sé por qué no es ilegal, pero no es muy moral. Entonces, ¿no es cierto? Obvio que hay una invasión
de información ahorita y de propaganda de los dos lados. Creo que a ti te ha llegado más porque, ¿no es cierto?, nosotros de alguna manera somos la gente que podríamos votar por Lazo y está como súper bien enfocado que eso esté llegando ya desde la estrategia web, pero más bien probablemente alguien como tú se siente atacado por la propaganda de Arauz, que está como que fuera de Quito, ¿no es cierto?, en provincia, y que están intentando comprar. Entonces, yo creo que en el momento de la propaganda, a la propaganda poco le interesa la ética, de cualquier lado. Entonces, ¿no es cierto? Es como que van a invadirte y van a hacerte más cosas hasta lograr conseguir tu voto. Pero bueno, o sea, yo mencioné esta parte de la falta de ética de Lazo porque a mí ninguno de los dos candidatos políticos me parece que son como que no sé, me conflictúan un montón por sus propuestas y más allá de sus propuestas por lo que significa, ¿no? De lo que significa que Arauz venga alrededor de toda la gente que tal vez quiere quedar impune. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de la venganza que van a tener desde la uno, pero también va a haber un montón de venganza desde Lazo, ¿no es cierto? Y también la gente que está alrededor no es santa, entonces es como que sí me conflictúa un montón de lo que puede pasar. Y una última cosa, volviendo a lo que de posicionarse como anticorreísta. Yo sí creo que fue un error como estratégicamente y por eso y eso se vio como ya en la primera vuelta así siempre tener este discurso de decir yo soy el por poco el Mesías y soy como el anti de lo que está aquí, porque la gente está muy cansada de ese discurso y se vio el resultado, ¿no es cierto?, en la primera vuelta como la baja aceptación que tuvo. Y para mí una campaña que me conflictúa un montón, más allá de Lazo, es como la gente que le sigue, ¿no? Que por este mismo odio, que sí viene un poco, ¿no es cierto?, de ser tan agresivo como Correa, pero por otro lado también viene como de no ser tan inteligente en el sentido de saberte distanciar de la parte emocional. Hay un montón de gente, por ejemplo, si yo entro a Twitter y veo como todos los comentarios que hay, que es en su mayoría contra Arauz, perdón, y tú tienes una idea en contra, ¿quién, quién está siendo entonces autoritario y quién está siendo democrático en esa mayoría, ¿no es cierto? La minoría es como pro Arauz y hay como un montón de violencia y esa violencia lo que causa, o lo que a mí me causa personalmente es que siento rechazo, siento un montón de rechazo hacia Lazo también. Entonces me pone mucho más conflictuado porque siento que la gente que está a favor de Lazo, eh, primero en la primera campaña, ¿no es cierto?, te hablaban del voto útil y de que si no votabas por Lazo eres un estúpido, literal. Y ahora, ¿no es cierto?, te dicen que si votas nulo estás condenando al país, etcétera. Entonces es un discurso bien agresivo y bien conflictivo que yo creo que empuja más a la gente más que llevarla adentro. Entonces eso para mí es como que un conflicto súper grande que ya no sé cómo controlas, ¿no es cierto? Porque digamos que el discurso de odio eh, no necesariamente viene de Lazo, sino viene de sus seguidores. ¿Aló? Sí, perdón, se Sí. silenció el micrófono. No, yo pienso, la verdad yo he sentido exactamente lo mismo. Yo, sinceramente, he criticado mucho la campaña por varias razones, hasta por el mismo discurso que manejó Lazo, no sé, tenía muchos problemas, pero definitivamente la mayor incomodidad siempre llegaba de los, no sé, que parecen hasta fanáticos, porque hay gente que tiene una postura y entiende lo que significa votar por Guillermo Lazo y las políticas que puede él poner y que creo que van a ser bastante impopulares. No estoy seguro si los mismos votantes de Lazo están conscientes del 100% de la capacidad que tiene, o sea, del potencial tal vez riesgo que puede representar tal vez para una clase media sus políticas, de la misma forma que las de Arauz, que también es un riesgo. Pero, no sé, creo que este tema da para conversar demasiado y Sí, más mira, bien en este punto solo enfoquémonos. déjame agregar una última cosita, que Claro, claro, un aliado, y eso sí me molesta un montón, y eso sí desde la parte ética, ¿no es cierto? Un aliado súper importante de Lazo ha sido la prensa y los comunicadores que no necesariamente nacieron en la web, pero como que estaban en la televisión o en la prensa escrita y ahora están como que en internet que descaradamente se han hecho campaña por Lazo y eso no me parece que está bien. O sea, yo creo que conceptualmente, sobre todo por lo que ellos defienden, ¿no? Por lo que han dicho, como que si hablan de imparcialidad, si hablan de oponerse al poder y han hecho campañas, o sea, como no le ven nada de malo a Lazo, sí, pero nada. ¿Y a quién me refiero?
Aquí personalmente, por ejemplo, Cuatro Pelagatos, que siempre fueron como que críticos supuestamente con todo, si tú ves como lo que hubo en la primera vuelta electoral, ellos hablaron mal de todos menos de Lazo. Le dijeron a Hervas, directamente Hervas es correísta. Y el man ahorita está apoyando Lazo, ¿no? O sea, es como que hay un montón de cosas sin fundamentos que se han utilizado para atacar y apoyar a Lazo, más que nada. Y también de ahí tienes a la posta y obviamente de ahí tienes a la prensa más tradicional. Eh, Sí, si bien hay también el otro lado, ¿no es cierto?, en Internet que le está haciendo como más fuerza también a Arauz. Sí me parece peligroso, ¿no es cierto?, que sabiendo que justo la gente que está haciendo esta campaña pro Lazo desde los medios tiene un montón de poder. Y yo justo posteé como la otra vez que no reconocer el poder y la idea, el momento de mentir, ¿no es cierto? Eh, es lo mismo que no aceptar que un proyecto, que un funcionario político esté metido en un acto de corrupción. O sea, como la mentira y las responsabilidades del periodismo y la difamación es igual de corrupto. O sea, es muy denso. Y su poder, cuando eres una persona tan grande, es una responsabilidad súper importante. Sí, Eso es muy cierto lo último que completamente. dices, porque, o sea, como periodista creo que, por ejemplo, lo que pasó con Carrión el fin de semana me pareció una locura, o sea, yo nunca pensaría que ver, porque he visto algunos periodistas que defenderían una acción como la que hizo Carrión, e incluso ensalzando de que se quedó corto para decir, o sea, yo creo que de las primeras cosas que te enseñan en periodismo y que salen todos los códigos que nuestros profesores nos dicen que hay que seguir a la letra, es que hay que tener un sentido de respeto hacia la fuente, ¿no? Y, y, Claro, ju- completamente. y justo hablando de los medios, en tus redes sociales, que también vamos a dejar en la descripción, hay un video muy interesante sobre la manipulación mediática. ¿Y puedes hacerme un breve resumen de cómo es esto de la manipulación mediática? Listo. Mira, estoy basándome en un texto de Chomsky, de Noam Chomsky, que es este filósofo gringo. Y la manipulación mediática, ¿no es cierto? Es loco porque este libro se escribió ya hace décadas y ahorita funciona mucho más por los medios, por el Internet. Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Es como dirigirte a consentir, a que es la única opción posible entre todas las cosas. Entonces, uno de los discursos más importantes de Chomsky es que los gringos piensan, por ejemplo, que los árabes son terroristas, pero no necesariamente que son terroristas sus criminales de adentro, que matan a gente dentro de su país, que es lo mismo. O sea, obviamente uno es extranjero, pero el otro que mata como unas minorías solo también es un terrorista. Solo que por el discurso mediático que existe, tú le ves a uno como de una forma y al otro no, al otro como un loco, ¿no? Y eso se replica un montón de cosas. Entonces, hablando algunas cosas. Primero decía como que los medios siempre nos venden cosas emocionalmente, es una de ya de que son otra vez elementos de la propaganda, ¿no? Interesante. Otra cosa es que nos se dirigen a nosotros como niños, ¿no es cierto? Como que más o menos como tontos, entonces ahí comparamos más la idea. También como que te venden un mal denso, pero para que se termine comprando, te lo van haciendo de a poco, ¿no es cierto? Entonces es como que si los medios comienzan a hablar de el país está en crisis el año uno, digamos. El país necesita de ayuda de la inversión extranjera en el año dos. Y así lentamente, ¿no es cierto?, te terminan convenciendo que al año 5 que el FMI es una buena idea o que subir la gasolina también es una buena idea. Eh, Más allá de lo económico, ¿no? O sea, más allá de lo que signifique eso, me refiero a que cómo te convencen para que si lo compres. Entonces, como te van haciendo de a poco, de a poco, de a poco, y lo haces. Y hay un montón de técnicas más, ¿no? En estos videos yo menciono 10 técnicas que son para convencerte que vienen desde los medios también como, ¿no es cierto?, la manipulación sentimental y en ese momento puse justo un extracto de propaganda, porque Lazo, y es este discurso que Lazo utiliza un montón, ¿no es cierto? Como de esta persona de clase obrera, supuestamente, que salió a trabajar a los 15 años y hizo su imperio, etcétera, pero es manipulación emocional, ¿no es cierto? Porque el man te dice, yo no tenía con qué vivir, etcétera, pero luego no te dice que
a los 18 años su cuñado le dio un banco, que es como súper contrario a ser clase obrera, ¿no? O sea, como ahí te das cuenta, por ejemplo, como la emoción de la primera parte de yo caminaba descalzo, etcétera. Bueno, no creo que lo dice así, eso estoy exagerando, ¿no? Pero, pero cómo compras, ¿no es cierto? Y esto aplica otra vez, no solo para Lazo, sino para eh, Correa. Correa hizo una manipulación mediática, más allá de nuestras ideas políticas, que nos puede gustar o no, súper grande, ¿no? Este video de la bicicleta es de emoción pura y es increíble. O crear el enemigo también, ¿no? Que es una de las cosas de propaganda que se funciona en todos lados y también está en los medios, ¿no? Los medios están creando otro tipo de enemigos. ¿Tú crees que este tema de generar enemigos en una campaña puede ser como que una fortaleza y al mismo tiempo la misma tumba de Lazo en las elecciones? Porque algo que tú mencionaste y que creo que es una lectura que le da bastante gente es la idea de que se podía optar por otra, no sé, por otra opción, como era el caso de Herbas o como era el caso Mira, de Yacu Pérez, que Yacu le ganó con, estuvo muy cerca. O sea, perdón, Yacu perdió con 50.000 votos, que es nada. Ya ahí habrá gente que piense que fue fraude o no, ya es cuestión de cada uno, pero eso no quiere decir que a la gente ya no le gusta mucho Lazo, ¿no es cierto? Y eso de que sea bueno o malo, no sé, depende. Ahora, ¿por qué decía que es un poco infantil el documental de propaganda? Porque te dice, ¿no es cierto?, que como que los regímenes totalitarios crean enemigos, pero es un poco la idea de toda propaganda, ¿no es cierto? Toda propaganda es crear al otro para eliminarlo un poco y para ver, él es la persona que lleva mis problemas, eso desde siempre en la televisión, ¿no? En los gringos son los malos, perdón, los rusos son los malos en todo el cine gringo desde hace décadas, o luego ahora los árabes, etcétera. Y no sé si le cause necesariamente mal, porque lo que ataca Lazo es como al correísmo, ¿no? Pero creo que el correísmo siempre va a poder capitalizar al, a la gente, al pueblo, y a la final tal vez la gente sí se sienta atacada por eh, el clasismo, que puede implicar a veces como la campaña de Lazo, porque la mayor parte de la gente de Ecuador no es como Lazo, ¿no? Tiene condiciones económicas mucho más escasas. Entonces, en ese sentido, tal vez sí le puede jugar como que en contra, ¿no es cierto? Porque el man está atacando a espacios como, no sé, como que la gente sí se sentiría como ofendida, que es mucho más gente en número. Pero de ahí Lazo es interesante, veamos cómo le va, ¿no? Esta última campaña ha intentado ser lo que no es, ¿no? O sea, como alguien más joven, que le interesan los discursos de las minorías, que claramente está vacío eso, porque no es verdad. O sea, Lazo firmó una carta en contra del COS, que lo que quiere es defender como, bueno, lo del aborto podrás oponerte o no, pero una de las cosas súper importantes del COS para mí era que prohibía las clínicas de deshomosexualización, que son lugares de tortura, no son otra cosa que eso. Y el man mandó una carta firmada directamente al gobierno de Lenin diciendo que se oponga a esta idea porque no iba con sus valores. Y si bien el man dice que el man no va a gobernar desde lo que él piensa y que está abierto al diálogo. No sé qué tanto puedes creerle eso si hace poco tiempo hizo justo eso, o sea, como ponerse derechos civiles básicos. sí, Perfecto, hay JJ. unos temas bastante pesados ahí. Yo quiero solo que termines con una reflexión súper corta, así de unos 5 minutos, aunque esta pregunta es casi tipo debate presidencial 2021, que te puedes demorar 1 hora respondiendo. Ujú. ¿Cómo crees que se está contando las historias en el país? O sea, ¿cómo se cuentan, o sea, cómo es históricamente esta manera de contar lo que somos? Lo pregunto por una razón. Casi siempre, no sé si has oído que la historia la cuentan los ganadores. Ujú. Es como que una idea un poco, no sé, la típica idea. Pero yo creo que Latinoamérica, en general Latinoamérica, tiene una manera de contar las historias muy diferente, que da voz a más, o sea, como que un espectro mucho más grande. ¿Cómo consideras que se está contando la historia en el Ecuador desde el cine? Interesante pregunta. Bueno, es como,
primero una cosa es la ficción, ¿no? El arte, porque los relatos están en todos lados, ¿no? Entonces, digamos, si tú comparas, yo qué sé, la Constitución versus los libros de la generación de los 5 de Guayaquil, que eran una temática súper social, versus una Constitución que le permitía votar solo a los ricos, a la gente que sabía leer. Son dos relatos. Mira, ahí tienes dos relatos, porque uno es un relato político y otro es un relato del arte. Entonces, sí ha habido también los dos relatos, nos han ido dando. El arte en Latinoamérica siempre ha estado más asociado hacia la izquierda, eso sí es verdad, y hablaba de La Hora de los Hornos, de este cine político latinoamericano, porque, no sé, hemos tenido como que nacimos de una situación de abuso súper grande, y yo creo que sí ha sido evidente para un montón de artistas durante todos los siglos, ¿no? Como la diferencia social, política, hasta racial en un momento, que ahora se transforma a otros lados como la clase. Em, y eso ha ido cambiando y ha ido evolucionando, ¿no es cierto? A veces sí ha terminado, yo creo que en el cine una época como, no hablo de Ecuador, sino en otros lados, de hablar, ¿no es cierto? Un poco desde de la miseria y del pobre, desde el morbo y tal vez de desconocer la causa misma, ¿no es cierto? Han habido así muchas películas eh, que de cierta manera te dan una idea de lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero de ahí no sé si existe una sola forma de relatar lo que está pasando en Ecuador ahorita desde el cine. Yo creo que más bien hay muchas. O sea, si ves tendencias políticas, no creo que hay una sola, ¿no es cierto? Y sí, sí hay mucho de izquierda, creo que sí todavía, pero por otro lado, sí hay otras películas que no le interesan necesariamente esas discusiones. O sea, volviendo a las películas de Touché, son exitosas porque, no sé, no hablan de política. Y mira, alguna vez en un documental yo vi un comentario de una persona que le interesa, me parecía súper interesante, que es el documental de Más allá del mall, que es de por qué la gente no ve cine ecuatoriano. Y en un comentario una persona respondía que él no ve cine ecuatoriano porque no quiere ver sus problemas. O sea, la clase social baja. Ya sabe cómo es, ya sabe lo feo que es la delincuencia y un montón de cosas más que ve el cine que le distrae, ¿no es cierto? Y las películas más vistas de aquí son Avengers y Rápidos y Furiosos, porque te sacan de tu realidad un poco, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, no sé si realmente existe como una sola forma de contar las cosas. Yo te diría, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Hay este man Pocho Álvarez que no es nada conocido, siempre ha estado haciendo desde la resistencia, digamos, desde la izquierda, ¿no es cierto? Atacar al poder toda su vida, siempre. Y desde ahí tienes cosas como las de Carlos Andrés Vera, que están más aliadas al poder, ¿no? Eh, aunque él, suponga, Correa está muy aliado a otro tipo de poder, que es igual de fuerte. Y eso, entonces, como hay tan poquito cine, yo diría, o sea, si bien dije que no es cierto, o sea, ahora se produce mucho más cine, sigue siendo poco en relación como a lo que podrías hacer. Entonces, no sé si hay una sola forma. Tal vez depende de cuál es la forma en la que haces tú. Y si me preguntas a mí, yo sí intento ir un poco más desde esta idea de, bueno, tengo diferentes aproximaciones, ¿no? Mi documental fue más intimista, el primero que hice, que fue mi tesis de la U, y ahora sí me interesa un poco más la política desde la resistencia y desde la cuestión al poder, no necesariamente al gobierno, sino al poder, desde algunos lados. Eso, ¿ah? Buenísimo, muchas gracias por responder. Y finalmente la pregunta más complicada de todas, ¿Godzilla o Kong? Con delay. Me gusta más, me parece más humano. No sé, Godzilla Buenazo, es un pero animal ahí raro. debía terminar con esa pregunta. Muchas gracias por De una, acompañarnos en esta ustedes, entrevista. chévere. Realmente Eso, estuvo súper interesante. bacán, Y, de una, cuando quieren ahí. Ahí estamos hablando y eso, un saludo a todas las personas que escuchen esto. y muchas gracias, JJ. Y solo para que ya tú finalices esto, que quieras hacerte un poco de propaganda de ti mismo, de tus redes sociales, si quieres hacer spam de Galatea, todo tuyo los Sí, últimos minutos. sí, si quieren, a ver, si quiero sacar nuevas cosas pronto, ¿no es cierto? Estoy en eso. Mi podcast se llama Coyote Imperial, que está más dedicado un poco a la discusión, ¿no es cierto? Como esto. De ahí pueden encontrar, trabajé mucho haciendo videos de música en Radio Cocoa una época.
Fui productor y también escribía y editaba los videos de La Vena Cómica, de otro proyecto que se llama El Choclo Político, que son cosas que están ahí subidas. Básicamente puedo entrar a mi página personal donde pongo todo mi trabajo, que es jjlomía.com, o buscarme en redes como jjlomía. Ajá. Perfecto, JJ, muchas gracias. Espero que podamos invitarte de nuevo para seguir hablando de cine, de política. Estás cordialmente invitado y muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido una conversación muy amena. Igual. Chévere, hablamos Igual, entonces. Que estuvo estén bien. espectacular. Esperemos en un futuro planear y ver si es que se puede sacar algo colaborativo, probablemente. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Dale, que estén bien. Ya nos vemos.